Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos de nuevo, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Estamos disponiéndonos el tiempo para congregarnos y también para estudiar, conocer más de Dios. Recordemos que hemos tomado ese camino importante de conocer a Dios, pues es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. Y también usted, amado amigo, amada amiga que nos observa, que nos permite llegar hasta sus hogares, es importante conocer a Dios para tener nosotros una relación sana, una relación plena, una relación en obediencia, una relación en bendición. Y vamos a estudiar un tema muy importante, una serie de temas. Y el tema es la naturaleza de Dios, atributos naturales de Dios. Esto es bien importante, atributos naturales de Dios. Y dentro de los atributos naturales de Dios vamos a estudiar la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Ese es el subtema. El tema global, porque dentro de los atributos naturales de Dios hay varios temas. Y hoy vamos a estudiar uno de ellos. Vamos a ir secuencialmente, sistemáticamente, a través de la palabra, estudiándolos para poder tener la luz de la palabra acerca de lo que la misma Biblia nos dice. Y la cita bíblica para apoyar, para tener el fundamento bíblico, es segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Lo repito varias veces porque es necesario que tengamos la palabra en nuestras manos. Dice capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, o sea, su venida por su pueblo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras en ella serán quemados. Esto es bien importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta. Ya vamos a ir desglosando el texto bíblico que hemos leído, pero también se los quiero leer en otra versión, ¿verdad? En esta versión, escuchemos lo que dice la palabra. Dice: amados hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Habla de diferentes momentos en los cuales Dios obra en su pueblo. El texto que hemos leído nos da diversidad de mensajes. El primero es la eternidad de Dios. Nos presenta lo eterno, que para Dios un día, mire qué hermoso, es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. El factor de tiempo cronológico no tiene injerencia o no tiene efecto en Dios, pues Dios mismo es eterno. Él ha constituido el universo. El tiempo Él lo ha creado. Él vive en el tiempo eterno.
No hay para Él un principio y un final. Hay un texto bíblico que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Se los dejo también de deber para que ustedes me lo busquen. Y por favor, me lo pongan ahí, ¿verdad? Como parte del feedback que tenemos, de parte de lo que es la parte armoniosa de la obediencia. Pónganlo ahí en lo que es en el sitio. Es importante, amados hermanos, que nosotros en estos momentos no estemos buscando mayores respuestas de las que ya sabemos. También dice la palabra que todo lo que es oculto en la palabra de Dios le pertenece a Dios, pero todo lo revelado le pertenece al hombre, a nosotros. Todo lo que Dios ha revelado es nuestro, y al decir que es nuestro tenemos que tomar propiedad de ello y tenemos que obedecer lo que se nos está revelando. Recordemos que Dios, hemos estado muy en el círculo de que Dios se ha revelado a la humanidad, se ha revelado a su creación, se ha revelado hacia sus hijos, se ha revelado a los pecadores y se ha revelado a sus hijos, a su pueblo. Esto es importante tenerlo claro. Dios no está escondido esperando que lo peor venga. Dios está a la expectativa, está allí presente para que cada uno de nosotros pueda clamarle y Él va a responder a nuestras vidas. Clamar también, amado amigo que nos ve por este medio, también usted puede clamar a Dios, clamar y recibirle como su Salvador, como su perdonador de sus pecados, como el Salvador de su vida, como la gracia y la misericordia manifestada en Cristo. Usted puede clamar a Dios y Él le va a escuchar. La palabra es la única que nos puede guiar. La palabra es el camino para conocer los atributos de Dios. No hay otro medio por el cual, no existe ninguna literatura adicional. Es la palabra contundente para poder conocer a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Es importante que nosotros, amados hermanos y amado amigo que nos ve por este medio, tengamos la disposición, la humildad de venir a la palabra y buscar respuestas en la palabra. Lo que sucede muchas veces es que es como los manuales. No sé cuántos han recibido, han comprado objetos nuevos, un celular. Y normalmente en el celular viene unos libritos pequeños, con una letra pequeña. Y dice manual de usuario. Y lo que acontece es que cuando tenemos el celular, el dispositivo, o una tablet, o una computadora, empezamos a trastearlo. Terminamos arruinándolo. Y de último, ve si esto trae un manual. ¿Ha estado en esas circunstancias usted? Yo he estado muchas veces en esas circunstancias, sí. Mi carrera me exige leer mucho en la parte técnica, ¿sí? En la parte informática, para poder actualizarme, ¿verdad? Y tengo que ir constantemente, antes de tocar un aparato, antes de tocar un equipo de alta tecnología, tengo que estudiar ese manual. Dios ha dado nuestro manual de fe y de conducta, que es la palabra de Dios, donde le conocemos a Él y donde se nos instruye cuál camino debemos de tomar. Normalmente el humano no lo hace, hace sus propias conjeturas de a alguna circunstancia que le está allegando. Piensa que debe de haber algo específicamente solo para él como respuesta. Y la respuesta de Dios es para toda la humanidad, es en general, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Eso sí, la respuesta es en general, pero la obra es específica en cada uno de nosotros. El hombre crea su propia forma necia de conducta. El hombre constituye que todo lo que siente en su corazón debe ser así como él lo cree. El egoísmo, el egocentrismo, el humanismo. El hombre no va a la palabra y manifiesta rebeldía, desobediencia y cae en ignorancia. Y la ignorancia lo lleva a actitudes impías.
¿Por qué impías? Ya hablamos en un momento, ¿verdad? En este caminar tan lindo, que lo impío tiene que ver con rechazar todo lo que viene de Dios. El tema de la eternidad de Dios, dentro de su naturaleza, como parte de su naturaleza, nos habla de que Dios siempre ha estado allí por los siglos de los siglos. Nosotros como evangélicos cristianos, nosotros como hijos de Dios, nosotros como testigos de Jesucristo, de la obra, del amor eterno de Dios manifestada a través de Cristo, debemos conocer muy bien la eternidad de Dios. Esto es para tener una fe activa y poderosa. El año pasado terminamos el año, los últimos 6 meses, hablando de fe, hablando de diferentes postulaciones, la fe activa, la fe que no es activa, ¿verdad? ¿Se acuerda de esas predicaciones en la iglesia? Pues hoy eso nos va a ayudar a poder ir contextualizando lo que es el tema de la eternidad de Dios. Cuando hablamos de eternidad de Dios, hablamos del Dios verdadero. Y el Dios verdadero tiene que ver únicamente con aquel que creó todo, con el que es a quien debe de darse la honra y la gloria. Y esto inmediatamente me hace a un lado, desecha todo pensamiento de este mundo, toda filosofía, todo humanismo, todos los principios que este mundo ha querido levantar, postular como superiores para que el hombre pueda tener una vida próspera. Y no es así, amado hermano, amado amigo, no es así. La palabra nos dice lo contrario. La eternidad, cuando Dios se manifiesta hacia su creación, nos habla de un Dios que tiene una personalidad. Él piensa, Él siente, Él habla, ¿verdad? Él se acerca a cada uno de sus hijos y a cada uno de los hombres. ¿Sí? Dios tiene esa disposición y lo ha manifestado desde la eternidad hasta los fines de los fines. La eternidad habla que Él es infinito. La eternidad habla que Él no tiene ni un principio ni un fin. La eternidad nos da la claridad que Él es Él. Por eso Él se presenta, ¿se acuerda? En la clase de la semana pasada final. El yo soy el que soy. Y esto es parte de la continuación. Yo soy el que soy. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Se acuerda de esa cita bíblica? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La carta de presentación de Moisés, la autoridad que lo enviaba, el nombre en el cual iba hacia el pueblo de Israel, era las credenciales del eterno Dios. Por eso que los judíos hablan del eterno y están correctamente. Y lo que podemos hacer como cristianos evangélicos es criticar esa expresión de ellos. Pero ellos están en lo correcto. Se podría dar un pensamiento y decir, no, esos son religiosos. No, ellos son correctos en la forma de dirigirse de una forma correcta al Dios único y eterno, al Altísimo. Los judíos tienen muy en sus expresiones, el Eterno ha decidido. Y hablan de la soberanía. Cuando se habla del Eterno, habla de la soberanía, habla de la inteligencia superior divina. Habla de una mente infinita sobre una mente que usted y yo tenemos finita, pequeña, limitada. Por eso que hay muchas cosas de la palabra que no se pueden llegar a resolver únicamente por el entendimiento. Tiene que auxiliarnos el amado Espíritu Santo de Dios para que nosotros tengamos el discernimiento. Como mi primer punto, ya vimos la introducción de a qué se postula la eternidad y qué se manifiesta. Y vamos a ver los puntos claros para nosotros como pueblo de Dios. Dice la palabra que su eternidad nos testifica que Él es el creador de todo, Él es supremo. Y esto lo encontramos en el Génesis. Mire qué importante, estamos constantemente yendo al Génesis. ¿Sí? ¿Por qué motivo?
porque es la base de nuestra fe, nuestros principios, nuestra doctrina, es la base de iniciar conociendo a Dios. Génesis capítulo 1, versículo de 1 al 2. Bien importante que nosotros lo tengamos bien claro en la palabra y que lo tengamos fresco en nuestra mente. Porque muchas veces las cosas fundamentales, el manual inicia con una introducción, cualquier manual de cualquier artículo. También asimismo la palabra inicia con una introducción. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Manifiesta un caos. Él vino a la tierra, había un caos, había un desorden, había un vacío. Y esto es una claridad también cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Él vino a nuestras vidas. Había un caos, había un vacío, habían tinieblas, había incertidumbre, habían problemas grandes que no encontrábamos la salida. Solo mirábamos un túnel oscuro que al fondo se miraba una luz, pero esa luz no era una luz, era tinieblas. Lo cual nos manifestaba que estábamos perdidos y no sabíamos cómo encontrar la salvación. Mas Dios, así como se presenta en el principio, que Él creó todo, así también Él se presentó en nuestras vidas y Él creó una nueva vida, una nueva criatura, ¿sí? Es importante, amado amigo, que usted tiene que ver a través de la palabra que lo que hoy está aconteciendo en sus vidas, tal vez es probable que lo vean tan oscuro, tan tétrico, tan difícil de poder vivir, tan difícil de poder superar. No ven las de ustedes, no ven circunstancias que le pueden hacer motivar en su rostro una alegría. Pero déjeme decirle, amado amigo, que este es el momento en el cual usted pueda accesar a una nueva vida, a la esperanza, a la luz que es Cristo en nosotros. Con solo abrir su corazón, con solo rendirse al Señor y decirle, entra a mi vida, perdona mis pecados, soy pecador y te he ofendido. Pero hoy he descubierto a través de tu palabra que tú eres Dios de mi vida y que tú puedes hacer luz y crear cosas nuevas. En mi vida hay un caos, pero necesito que tú entres en mi vida, que seas el Señor de mi vida y que me ayudes a arreglar todo este caos. Hágalo, por favor, amado amigo, allí en la intimidad de su hogar. La palabra claramente nos dice que nos testifica que la misma eternidad de Dios, la misma naturaleza de Dios, que es que parte de ella es la eternidad, nos manifiesta, nos testifica que Él es el creador absoluto. También aquí nos despojamos de nuevo de todos los pensamientos del mundo para poder sostener la vida del hombre. No hay ningún pensamiento del hombre que pueda satisfacer, que pueda llenar los vacíos que el hombre tiene. Únicamente es Dios, porque el espacio de ese vacío únicamente lo puede llenar Dios. Esto es importante, amado hermano, amado amigo. Si nos sentimos solos, es porque algo está mal en nuestra relación con Dios. Si nos sentimos en temor, es porque no le hemos creído a Dios. Si sentimos desamparo, es porque no hemos creído en el bendito Espíritu de Dios. Pues Él es nuestro consolador. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo en su palabra a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, ¿sí? El cual esté con vosotros, dentro de vosotros. Él os guiará, Él os enseñará, Él os mostrará mi voluntad. Dentro de esa parte que nos testifica la palabra, de su eternidad, que nos testifica que Él es su creador, también nos da su eternidad, nos instruye en que el pecado se manifiesta, ¿verdad?, en la vida del hombre. Esa manifestación es una manifestación astuta. ¿Y por qué astuta? Mire lo que la palabra nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios claramente, y le dejo ahí que por favor lea lo que es Génesis capítulo 3, todo. Dios no había dicho que no comieran de todos los árboles. Satanás cambia las palabras de Dios, las tergiversa, o sea, hace un cambio, ¿verdad? Hace un cambio. O sea, mete mentira entre la verdad. Es muy sutil, la mentira de Satanás es muy sutil, ¿sí? Tan sutil que cuando, amado amigo, amado hermano, que cuando Satanás viene a uno, nunca va a venir con la verdad, siempre va a tener un falso testimonio. Por eso, mucho cuidado, amado hermano, amado amigo, de escuchar a Satanás. De repente viene una persona y nos dice: mira, fíjate que el jefe dice que vos sos malo para esta área. Es la palabra de una persona, no es la palabra del jefe. Pero ¿qué es lo que mal hacemos nosotros? Creer la palabra de esta persona. Y no vamos al jefe, que es la fuente original y es la parte fiel que verdaderamente deberíamos de escuchar. También Satanás, amigo, le ha dicho muchas veces a usted que usted no vale nada. Tal vez usted ha tenido una vida en la cual el enemigo le ha dado tanto, pero tan duro a su vida, que lo ha desgastado, su ánimo, su alegría, su fe, su propósito. Su luz se está opacando y no encuentra en su caminar de esa vida un propósito. Y dice: ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios no me escucha? Pero la palabra dice lo contrario, que sí Él le escucha, porque es un Dios que tiene total control sobre toda su creación. No hay nada que de Él huya, todo está delante de Él. Pero es Satanás que viene con una mentira y le pone en la mente de cada persona esos pensamientos. Pero dice la palabra: yo sé los pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Óigalo bien lo que dice el Señor, amado amigo, y esto es para usted, ¿sí? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de usted, dice el Señor, amado amigo. Pensamientos de bien y no de mal. Por favor, tome esa palabra. Ya le voy a dar la cita bíblica, porque es muy importante que usted la tenga en sus manos, ¿verdad? Esa cita bíblica. Ya se la voy a dar por ahí, ¿verdad? Porque es importante que usted la lea y la crea por sobre todo. Y posteriormente de creerla, diga: Señor, gracias porque esta palabra tú la has hecho para mí. Dios tiene cosas grandes y maravillosas, amado amigo, para su vida. Amado hermano, miren lo que dice la palabra, que su eternidad nos instruye, o sea, nos enseña, nos capacita para que el pecado lo podamos nosotros discernir. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es una palabra malintencionada? ¿Sí? Mire, lo mejor es hacer oídos sordos a estas personas que nos dicen algo malo de nuestros superiores. Ahora, si el superior directamente nos dice las cosas, reflexionemos. ¿Será que estamos haciendo bien las cosas en el trabajo? ¿Será que la estoy haciendo a mi manera y no conforme las indicaciones? Miren a mí un cuadro con 3 casillas. El versículo que estamos hablando de los pensamientos de Dios acerca de nosotros es Jeremías capítulo 29, 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Es importante que nosotros lo podamos abrazar la palabra, creer la palabra, porque no hay a nadie más que verdaderamente valga la pena que creerle, si no es a nuestro Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cada persona alrededor del mundo lo que espera es ser feliz, es ser bendecido, ¿sí? Así que ese fin únicamente lo puede dar Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros en el fin que esperáis. Es importante, amados hermanos, que nosotros también nos aferremos a esta palabra, ¿sí? Que si en estos momentos hay espacios, ventanas, puertas de debilidad, de duda, de incertidumbre, de temor, de angustia, de zozobra, sabemos las circunstancias que estamos viviendo en Cucatán 5. Las conocemos muy bien. Tenemos muchas voces que nos ponen en alerta, pero por sobre todo, amado hermano, por favor, aférrese a esta palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz, tenga paz. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, yo os la doy. Porque la paz del mundo es simple egoísmo. El mundo no tiene paz, el mundo tiene conflictos. ¿Y qué es paz en el Señor? Es estar tranquilos en medio de la tormenta. Mire qué hermoso. Mire cómo la eternidad de Dios nos manifiesta que hay un enemigo que está filtrando pensamientos. Por favor, no le atribuya a que esta persona le va a buscar un bien a usted. No. Si son palabras en las cuales hay dudas, esa palabra no es de Dios. Usted tiene que afirmarse a Dios y en ese momento pida, Señor, te pido que tú me ilumines, que tú me guíes, que tú me des autoridad, que tú me des entendimiento. Esta persona me acaba de decir que me van a echar, que dice que el jefe me van a echar, pero Señor, yo he hecho justamente el trabajo correcto. Y mi paz, mi seguridad, mi trabajo en ti está seguro. La palabra dice, en paz, ¿qué? Asimismo me acostaré, ¿verdad? Habla de que tengo la tranquilidad en Dios. Habla que mis emociones están resguardadas, muy seguras en la paz de Dios. También la eternidad de Dios nos instruye que no hay nada oculto para Dios. ¿Sí? No hay nada oculto. En el momento que Adán y Eva pecaron, se manifestó lo que es la eternidad de Dios y que verdaderamente para Dios no hay nada oculto. Él es el eterno. Delante de Él están manifestadas todas nuestras obras. Todo lo que nosotros hacemos está manifestado delante de Dios. Y si nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la palabra. Y oyeron la voz de Jehová, Adán y Eva, está hablando aquí, ¿verdad? Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire libre del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Claramente, Adán y Eva, después que pecaron, pretendieron esconderse, irse al bosque, lejos de la presencia de Dios. El salmista dice que si subiese a lo más alto, allí estás tú. Si descendiese a lo más profundo, allí está tu presencia. Si fuese al extremo en el horizonte, allí también tú estás. ¿Cómo se iban a esconder? ¿Sí? Y ese es otro atributo natural de Dios, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahorita queremos tener claro la eternidad de Dios. Ellos no se podían esconder porque Dios, por ser eterno, conoce todo desde el principio hasta el fin. Pero mire, hermano, fíjese que a mí me han dicho que la salvación no se pierde. Mire, amigo, mire, pastor, fíjese que a mí me han dicho que la salvación no se pierde, que a mí a vez yo acepté al Señor, verdaderamente
no, ¿verdad? Aunque yo peque, aunque yo ande en barrancos, aunque yo me descarríe y haga cualquier cosa, al morir yo voy directamente al cielo. Pues, amado amigo, le quito la ilusión. Eso no es correcto, eso es una mentira. Desde el momento que dice la palabra, está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio habla de que hay condiciones para llegar a la eternidad. Dice la palabra en Apocalipsis que aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego que arde por la eternidad. Oye, o sea, la condición es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. La eternidad así nos habla, que hay una vida eterna. Dios ha puesto eternidad. Dios es Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos una imagen de Él. Somos trinos. Él es la Trinidad divina del Altísimo. Pero ellos se quisieron ocultar. Primeramente, ahí vemos la claridad, amado amigo, que usted nos ve, amada amiga, que usted ve por este medio. Mire, vemos la claridad cómo el humano, cómo cada individuo actúa cuando hay pecado, cuando ha hecho algo no correcto. Primeramente, no buscan a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie le pide perdón a Dios. No se acude a su propio Creador. Nadie va al manual de fe y conducta que su Creador le ha mostrado. Las cartas de Juan nos dicen: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Cristo el justo. Mire qué hermoso, mire qué bello. Este estudio nos permite conocer claramente el por qué tenemos fe en Dios y por qué Dios es el único al cual yo debo de adorar. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Jesucristo, en su gracia y misericordia, se dio por nosotros. El hombre, como estamos hablando de lo que hace el hombre incurre en pecado. Es fácil que el hombre se incline al pecado, ¿sí? No medita. El hombre trata de fabricar sus propios medios para poder justificar lo malo que él hace, no agradable delante de Dios. Ellos se cubrieron de hojas de higuera, dice la palabra. Ahí lo puede usted leer todo el versículo, el capítulo 3. El carácter que Dios le dio a Adán y Eva era un carácter de paz, apacible. Apacible porque estaban en la presencia de Dios. De paz porque Dios mismo les había provisto esa paz. Tenían una identidad. Pero cuando el pecado llegó, se sintieron, óigalo bien, y es lo que usted, amado amigo, amada amiga, usted siente cuando hay algo incorrecto, cuando hay pecado. Adán y Eva ya no se sintieron con valor. Y tuvieron miedo. El pecado da como consecuencia miedo, porque no haya identidad, no se valoran. Usted le ha metido Satanás el pensamiento, la mentira, que usted no vale para nada, amado amigo, amada amiga. Pero eso es una gran blasfemia, es una mentira, porque usted vale la sangre del Cordero. Por eso Cristo vino a este mundo. Cristo vino a hacer la claridad del amor, vino a hacer la evidencia palpable, visual, audible del amor inescrutable de nuestro Dios Todopoderoso por una humanidad perdida. Usted, amado amigo, amada amiga que nos observa, usted vale la sangre del Cordero. Acérquese, por favor, a la presencia de Dios y Dios le restituirá su vida. Dios le regenerará su vida para que tenga la identidad correcta. Le hará una nueva persona. En segundo punto, la eternidad de Dios nos da la confianza y certeza que Él está con nosotros, ¿sí? Porque allí en el huerto, ¿quién estaba? Estaba Dios. Dios hizo la pregunta. Pero es como que usted vaya, esa pregunta es clara cuando nosotros como padres, los chiquitos, los niños, se escondían.
Y de repente decían los niños en su forma muy inocente, me voy a hacer invisible y me voy a esconder de ti, papá, me decían. ¿Sí? No sé si alguno de sus hijos ha hecho ese juego. Y él se va por ahí y dice que se esconde, ¿verdad? Se mete detrás de la puerta y se le ve todo el brazo al niño, ¿verdad? A los hijos chiquitos, en su inocencia jugando. Uno pasa enfrente y uno hace que no lo ve. ¿Y dónde está? Ya anda, no ha hecho eso con sus hijos, bien lindo. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hijo? Y anda buscando por todos lados, pero el hijo ahí está. Y uno ya lo vio. Esa misma forma es la que Dios se presenta, mire, como un padre amoroso, que espera que sus hijos lleguen a Él, que espera que sus hijos tengan la disposición de clamarle, de tomarlo a Él como punto de confianza. Pero no sucedió. Y eso se ha venido generando en las diferentes manifestaciones del humano. El hombre nunca se acerca a Dios cuando hay pecado, cuando hay maldad, cuando hay algo no correcto. Se esconde, pretendiendo que Dios no lo ve, cuando Dios está cerca. Pero la pregunta siempre prevalece. ¿Dónde estás tú, amado amigo o amados hermanos? No hay dónde nos podamos esconder de la mirada eterna de nuestro Dios. Certeza y confianza de que Dios está con nosotros. Mira lo que dice de Deuteronomios, capítulo 33, versículo 27. Deuteronomios, capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Mire qué hermoso. Y aquí abajo, los brazos eternos. Él echó de la tierra al enemigo y dijo, destruye. Mire qué hermoso que es lo que tenemos aquí. Tenemos la certeza que Dios es eterno. ¿Sí? Él siempre va a estar ahí. No hay ningún problema con el tiempo, con las edades. ¿Sí? Con los siglos de los siglos. No hay ningún problema, no se preocupe. Él siempre va a estar cuando usted clame. Muchas personas predican. Él va a estar a su disposición. Discúlpeme, Dios no está a nuestra disposición. Él está ahí para escucharnos, para ponernos atención a nuestro clamor. Pero Él no está a nuestra disposición. Son dos cosas bien diferentes. Cuando hablamos que Él está a mi disposición, es que yo lo hago a Él mi siervo. Y es al revés. Él está al pendiente de sus siervos cuando sus siervos claman. Y Él en su gracia y misericordia nos escucha y obra. Por favor, desde ya que vamos conociendo a Dios, conozcámoslo bien como es. ¿Sí? Porque después vamos a ver el carácter. Estamos viendo la parte natural, los atributos naturales de Dios, y ahorita estamos estudiando lo que es la eternidad. Él es eterno, Él es nuestro refugio. Él, cuando la palabra dice que acá abajo, los brazos de eterno, habla de la seguridad de que Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Perdón. Y cuando habla de sus brazos acá abajo, es que su obra se manifiesta en aquellos que le clamamos y le tememos. También en tercer lugar, vemos que la eternidad se manifiesta, ¿verdad?, por todas las generaciones. Así como la generación de Adán y Eva, Dios el Eterno se manifestó, así también se manifestó en las diferentes generaciones, en Caín, posteriormente en Set y sucesivamente, posteriormente en Abraham, en Isaac, en Jacob, en las 12 tribus de Israel, en la vida de Moisés, en la vida de Josué, en la vida de los diferentes siervos de Dios, en los profetas, en los jueces, en los reyes. A través de las generaciones en generaciones, la eternidad de Dios se ha manifestado, ha estado ahí presente para estar dándole fiel resguardo a sus hijos, aquellos que le hablan y obedecen su palabra. Mire qué hermoso, qué bello cuando tocamos este punto. Hay una apertura en todo lo que Dios hace en las generaciones, por las generaciones. Salmos capítulo 102, versículo 12 dice: mas tú, Señor, permaneces
para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Hebreos, que le hemos estudiado un poquito y hemos mencionado varias veces diferentes textos bíblicos en Hebreos, dice, Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es Dios. Aquí claramente lo dice. Jesucristo es el único que nos puede salvar del pecado que nos asedia en este mundo, en este cuerpo. Amado amigo, amada amiga, usted que nos ve, acá tenemos la claridad de la consumación de la respuesta que usted anda buscando. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser pleno en mi vida? ¿Cómo puedo hallar el propósito de mi vida? Aquí está en la palabra, amado amigo. Venir a los pies de Cristo, porque Él es el camino al Padre. En cuarto lugar, la eternidad de Dios nos manifiesta su gracia, su amor, su perdón, su redención hacia nuestras vidas. La desnudez del pecado habla de que se había señoreado de la persona el pecado. Dice la palabra que aquel que practica el pecado es el esclavo del pecado. Aquel que continuamente cae en pecado, esta persona no es libre. La palabra dice claramente que es esclava del pecado. Eso que constantemente practica, eso que constantemente hace, eso la tiene esclavizada. Sí, eso así es, amado amigo. Amada iglesia, verdaderamente nosotros tenemos la claridad de poder estar delante de la presencia de Dios a través de conocerle más a Dios, a través de poder escudriñar las palabras. Su eternidad manifiesta su gracia, su amor, su perdón, su redención, ¿sí? Nos habla de que hubo un sacrificio. Dios sacrificó en el Edén un animal, porque dice la palabra que Dios puso las pieles, los vistió con pieles. Eso significa, en Génesis 3, eso significa que Dios mató a un inocente, a un animalito lindo, perfecto, porque era perfecto en ese tiempo, porque Dios lo había creado. Y todo lo que Dios creó, Dios, dice la palabra, era bueno y perfecto. ¿Sí? Entonces Dios sacrificó a un animalito para poder vestir la desnudez de Adán y Eva. Dios derramó sangre de un inocente para cubrir los pecados de ellos. Les cubrió para que ya no tuvieran el temor ni la vergüenza que el pecado hace que señoree sobre nosotros. Restauró a través de ese acto de cubrirlos, restauró la comunión con ellos, pero ya no estaban en su presencia. Dice la palabra al final del capítulo 3 que fueron expulsados del huerto del Edén. Y Dios puso ángeles a la entrada para resguardarlos. Mire qué tremendo. Se rompió radicalmente la libertad que tenían Adán y Eva con Dios. Y fueron enviados aparte. Ya el Espíritu ya no estaba alrededor de ellos como antes. Ya la voz no era tan audible para ellos. Fueron expulsados. Eso es lo que hace el pecado, amada amiga. Te quita a cada uno que lo practica, quita la bendición de Dios. Eso es claramente. El pecado nos aparta de la bendición de Dios. El pecado nos aparta de la paz de Dios. El pecado nos aparta del camino del Señor. La eternidad de Dios, amado amigo, hermano amado, nos habla que el día de mañana también Dios ahí estará, pero nosotros debemos de adorarle hoy. Nosotros debemos de congregarnos hoy, porque Él es eterno. Es el hombre quien necesita a Dios y no Dios al hombre.
Es Dios que proveyó al hombre de las vestiduras para cubrir su pecado. Es el hombre, es Dios quien ha provisto a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recordando la cita bíblica que leímos al inicio, tenemos que hacer una reflexión. El Señor, 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra de Dios, amado amigo que nos ve. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que el pecado es una ofensa grave hacia Dios y por ende que hemos pecado tenemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Juicio inminente por la eternidad. Pero gracias benditas por nuestro Señor Jesucristo, que Él dispuso su vida. Él fue obediente al Padre y vino aquí a la tierra. Aquel que estaba en el cielo, dice la palabra, que descendió a la tierra. Y en ese momento que descendió a la tierra se manifestó su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Palabras de nuestro amado Señor. Para concluir, amada iglesia, amado amigo, la eternidad de Dios se manifiesta por generación tras generación. El amor inigualable de Él no puede ser cuestionado por ninguna generación. Dios siempre ha estado ahí para poder dar fe y cumplimiento a su amor eterno. Tal vez nuestras familias no nacieron en el Evangelio. Tal vez usted no tiene aún a Cristo en su corazón. Pero no es tarde, es el momento adecuado para abrir su corazón y para que el Señor entre en su vida, perdone sus pecados, restaure su vida, sea el Señor y Salvador de su vida. Y a partir de ahí el Señor hará cosas grandes y maravillosas en cada uno de ustedes. Pero tenemos que ser oidores, tenemos que tener un oído a la palabra de Dios. Y el oído que tenemos que tener es ser humildes. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día. Está determinado un día, amada iglesia, amado amigo, en que Dios va a hacer juicio. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amado amigo, hoy que he escuchado la voz de Dios a través de su palabra, no endurezca su corazón. Sea dócil. Dios es la respuesta para su vida a través de Cristo Jesús. Dios puede, a través de Cristo Jesús, obrar. Jesús mismo dio su vida en la cruz del Calvario. Hoy Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Abra su corazón, pídale perdón a Jesús y Jesús fielmente le perdonará conforme a la humildad y mansedumbre de su corazón. Amada iglesia, la eternidad de Dios nos da fiel cumplimiento, fiel certeza, fiel paz, que las circunstancias que vivimos, Dios está con nosotros en estas circunstancias. Así como estuvo por las edades, por los siglos de los siglos, con todos los profetas, con toda su nación Israel, asimismo también está con nosotros para pelear la batalla de la fe. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este estudio, Señor. No se puede hacer más corto porque pecaríamos, Señor, de no postular tu palabra correctamente. Pero, Señor, hoy que conocemos de tu eternidad por los siglos de los siglos, te pido, te suplico que tú te magnifiques en nosotros, que tú hagas, Señor, en nosotros un fundamento firme para que nuestra fe permanezca inalterable, inmovible, Señor.
Te ruego que tu eternidad, atiende tu palabra, Señor, que nos ayude a poder transitar estos días, Señor, que tenemos de cuarentena, para que no nos descarriemos, no abandonemos tu camino. Para que constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, permanezca y prevalezca el adorarte a ti, Señor. Tú eres nuestro Señor y Dios, tú eres nuestro Salvador. A ti te honramos y glorificamos. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amada iglesia.